Bueno, acabamos de registrarnos. Vamos a entrar al Centro Arqueológico de Pucapucara, o como se le conoce también, la Fortaleza Roja, ¿no? Es una construcción militar inca, de las pocas que quedan actualmente. Esta tal vez es la más completa, ¿no? Como toda fuente militar, presenta una fuente de agua para el abastecimiento, ¿no? Por acá hay algunos canales. Vamos a subir. ¿No? Aquí está. Y este es el Centro Arqueológico de Pucapucara, ¿no? Tiene una importancia militar, administrativa. ¿No? Está un canal de agua. ¿No? Allá también hay un canal de agua, ¿no? Entonces tiene una importancia militar, administrativa. ¿Mm? Bueno, la fuente de agua se ha secado completamente. ¿No? Aquí vamos a entrar al complejo arqueológico de Pucapucara. ¿No? Ustedes pueden apreciar la compleja estructura, compleja y perfecta es, arquitectura, ¿no? Que todavía en estos tiempos no se ha podido superar. Muy Allí al fondo se puede apreciar el centro arqueológico de Tambo Machay. Como en toda la arquitectura inca, los incas siempre respetaron lo que siempre habíamos hablado, ¿no? Se acomodaron. Esta es una, esta es una piedra, una roca natural, ¿ya? Entonces, esto ya es tallado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los incas se amoldaron la piedra, ¿no? Y este es en todo el alrededor. Este es un vasto recinto militar. Y
ya se les ha mostrado por la parte de abajo. Allá al frente podemos ver la entrada al Centro Arqueológico de Tambo Machay, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, esa es la entrada. En breves momentos iremos hacia ese sector.
Al fondo se puede apreciar el centro poblado de Yuncaypata, ¿no? Ustedes ven aquí, es el centro poblado de Yuncaypata. Corresponde también a lo que es el camino Inca de este sector. Estamos entrando a otro sector del complejo arqueológico de Pucapucara. Continuamos con el centro arqueológico de Pucapucara, ¿no? Aquí estamos viendo una pequeña chincana que ha sido tapiada por diferentes motivos. ¿No? Y la perfección en el tallado.
Ya casi hemos terminado con el recorrido. Y nos estamos dirigiendo al Centro Arqueológico de Tambo-Machay. No, hay una sola puerta de entrada, por lo tanto, por ese mismo sitio se sale, ¿no? Espero que les haya gustado. Compartan con todas sus amistades, ¿no? Ahora, bueno, nos vamos a dirigir, vamos a salir del centro arqueológico y vamos a ir al centro arqueológico de Tambo-Machay. Bueno, acabamos de salir del centro arqueológico de Pucapucara. Nos dirigimos al centro arqueológico de Tambo-Machay. Está más o menos unos 100 metros a pie, ¿no? Está relativamente cerca. Y como se les ha indicado anteriormente, existen dos buses que les traen hasta aquí. Uno se llama Cristo Blanco y el otro Huerto, ¿no? Ambos te cobran 2 soles hasta el mismo centro arqueológico. Ahora bien, estos dos buses se toman del mercado de Rosaspata, ¿no? Está cerca a donde se toman los buses para, para el distrito de Calca, ¿no? Pues es la misma ruta. Estamos ahí en Cristo Blanco, ¿no? El bus. Estamos tratando de apurar porque ya la batería del celular también se nos está yendo. Ese va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Se registra en la entrada con DNI. En caso de turistas nacionales y extranjeros, pues con el ticket que lo adquieren en la ciudad del Cusco, ¿no? Hay entidades que venden, la entidad es, ¿no? Que queda en la Plaza Regocijo, al costado de la Casa Garcilaso, ¿no? Entonces, otra manera pues tal vez es por un tour, una agencia de turismo, ¿no? Ellos ya hacen todo el trámite correspondiente. Entonces ahí dice Tambo-Machay. Centro arqueológico de Tambo-Machay. No, ya justamente está la entrada. Está más o menos a 5 minutos, 5 a 6 minutos a pie, ¿no? No es mucho, ¿no? Ya nos acercamos a la entrada del centro arqueológico de Tambo-Machay, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Tambo-Machay, la entrada, ¿no? Bueno, nos vamos a registrar para continuar con el video.